sido víctimas de alguna manera y otras quienes han tenido que ver o tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de esas políticas y de todo lo que significa la reconciliación, pues de la mano de ellos un diálogo que nos ayude a comprender un poco más el momento histórico en el cual estamos viviendo. Vamos a contar entonces en nuestra mesa principal con 4 personalidades de mucho interés, todos ellos con puntos de vista muy particulares, pero sobre todo muy enriquecedores en cuanto a lo que significa esta reconciliación. El doctor Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, que será de alguna manera quien nos ayude a conducir este segmento y contará con testimonios del doctor Juan Manuel Ospina, coordinador de la Cátedra Externadista de Asuntos Rurales de la Universidad Externado de Colombia y exdirector del INCODER, y también con la doctora Clara Rojas González, abogada colombiana, la menor de 5 hijos del hogar Rojas González, quien estudió en el Colegio de las Hijas de Cristo Rey de la ciudad de Bogotá y luego estudió jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Fue secuestrada por las FARC en el año 2002, junto con la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Para ese entonces, Rojas ejercía como jefe de debate de Betancourt y fue nombrada en ausencia por parte de su partido político como fórmula vicepresidencial para las que fueron las elecciones del año 2002. Rojas fue liberada el 10 de enero del año 2008. También estará la señora Marta Luz Amorocho de Ujueta, ella es una madre más, víctima de la violencia en Colombia. En el atentado a este club, al Club El Nogal, el 7 de febrero del año 2003, perdió a su hijo Alejandro, quien entonces contaba con 20 años, y Juan Carlos, su otro hijo de 22 años, sobrevivió a una lesión cráneoencefálica axonal difusa que lo mantuvo en coma durante 13 días, pero que milagrosamente se ha ido recuperando día a día de esta lesión. Es una mujer de fe, cree que todo lo que sucede tiene un para qué. Decidió hacer de este evento doloroso una oportunidad para sembrar conciencia en los colombianos de su poder y responsabilidad de construir un país cada día más viable para las generaciones futuras, logrando así que la muerte de su hijo cobre sentido y como un homenaje en valor y entereza a su hijo sobreviviente. Se dedica a apoyar procesos de duelo. Vamos entonces a iniciar con este diálogo y testimonio de actores de víctimas para que puedan ustedes contarle a la comunidad de este congreso. Bueno, muy buenos días. Es un gran placer estar aquí con ustedes y quiero felicitar al Nogal por esta iniciativa tan importante en este momento. La idea es que yo voy a hacer unos comentarios más bien generales basado en la experiencia internacional sobre el tema y después vamos a escuchar testimonios personales de la señora Clara Rojas, la señora Marta Ujueta y don Juan Manuel Ospina. Debo decir que realmente es un honor estar en la misma compañía con personas tan destacadas. Y sé que están más interesadas en escuchar de ellas, entonces trataré de ser breve. Sin embargo, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la reconciliación que surgen de casi 3 décadas de experiencia internacional trabajando en países en conflicto o en transición hacia la paz. Mi primera observación o reflexión tiene que ver con el rol de las víctimas en la reconciliación. Esta es una reflexión que surge del actual trabajo de Naciones Unidas junto con la Iglesia y con la Universidad Nacional, con las delegaciones de víctimas que han viajado a La Habana, un proceso que Marta ha, con mucho coraje, apoyado, aceptando participar en la tercera delegación. Como han demostrado estas delegaciones, las víctimas pueden ser grandes líderes en procesos de reconciliación. Dado lo que han sufrido, tienen una credibilidad única y autoridad excepcional para liderar la reconciliación. Pero al mismo tiempo no es justo ni apropiado pedirle a las víctimas que asuman un rol de liderazgo en la reconciliación. Las víctimas no son un grupo homogéneo, como se sugiere muchas veces en los medios. Son un grupo tan diverso como cualquier otro grupo en Colombia. Parte de esa diversidad tiene que ver con la forma en la cual las víctimas
procesan su dolor, su trauma. Procesar el dolor sufrido es un camino largo y distinto para cada víctima. Por eso es peligroso, y sé que Clara siempre enfatiza ese punto, es peligroso asumir que todas las víctimas están listas a perdonar y a reconciliarse con aquellos que son responsables por su dolor. Y no es responsable pedir de ellas que lo estén. Estas observaciones me llevan a mi segundo punto. La reconciliación es un proceso difícil y complejo. Lo ha sido en todos los países que han surgido de un conflicto y pueda que lo sea aún más en Colombia. Y digo esto por 4 razones. Para empezar, es difícil hablar de reconciliación en Colombia cuando en realidad no hay un estado anterior de conciliación al cual regresar. La reconciliación supone que anteriormente al conflicto existió acuerdo, concordancia y convivencia. Este fue el caso, por ejemplo, en la antigua Federación de Yugoslavia. Allí diferentes comunidades étnicas vivieron durante décadas en relativa armonía antes que una serie de conflictos viniesen a romper la paz. Una vez silenciados los fusiles, se pudo hablar de la necesidad de reconciliar las comunidades. Pero en Colombia esto es menos evidente. Toda historia de Colombia enseña que desde su independencia no ha habido muchos momentos en los cuales todo el territorio haya estado en paz. Por eso no creo que el actual reto sea el de la reconciliación, pero más bien el de encontrar una nueva forma de relacionarse y de abordar conflictos de interés, que siempre los habrá, sin violencia. El segundo y relacionado factor que dificulta la reconciliación en Colombia es la larga duración del conflicto. El hecho que el conflicto se haya perpetuado durante tantas décadas significa que la polarización es profunda y que formas de pensar y actuar derivadas del conflicto se han pasado de una generación a la otra, volviéndose parte del tejido de la sociedad, de sus mitos e historias. Un tercer obstáculo que veo para la reconciliación en Colombia es que mientras el país trata de traer un fin al conflicto armado con las FARC, están surgiendo nuevos focos de polarización. Hay nuevas divisiones dentro del mundo político que no existían antes. Un importante ejemplo son los desacuerdos entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos y sus respectivas constituyentes. A nivel local, también están surgiendo nuevos conflictos, como los que vemos en torno a las industrias extractivas en ciertas regiones y en torno a procesos de restitución de tierras. Estas diferencias también requerían reconciliación. Por último, recordemos que aunque un acuerdo de paz puede abrir el paso a la reconciliación, también puede tener efectos negativos a corto plazo. Acuerdos de paz suelen iniciar procesos de verdad. La verdad suele contribuir al saneamiento de una sociedad, pero al corto plazo puede también aumentar la polarización, reabrir heridas, el resentimiento y deseos de venganza. La verdad no es siempre fácil de enfrentar. Estos desafíos me llevan a pensar que la reconciliación será un largo proceso. Por eso tal vez, en vez de enfocarnos sobre la reconciliación, un concepto que evoca el perdón y la unidad, deberíamos, por lo menos en los primeros años, hablar de la convivencia y de la aceptación. Pensemos en Sudáfrica. El cambio del régimen apartheid se dio hace 20 años. Yo no sé si aún hoy se puede hablar de reconciliación en Sudáfrica, pero los sudafricanos han aprendido a vivir juntos. Eso es lo que cuenta. Lo mismo diría de Chile, el país de mi padre. No sé si podemos hablar de reconciliación, pero por lo menos la derecha pinochetista y la izquierda allendista
ya no se demonizan y ni se quieren matar. Tenemos que proponernos objetivos más humildes y más realistas. Propongamos de parar de satanizar el otro y de vivir juntos en un mismo país sin violencia. Eso es igual de importante o más importante aún que un proceso de paz. Sin esta disposición de aceptación, de dejar de estigmatizar, de aceptar y convivir, no será posible tener paz en Colombia, no importa la calidad del acuerdo que se llega a tener de La Habana. Algunos dirán que ese panorama no es muy alentador. Ahora, no es porque sea un gran reto que no hayan muchas cosas que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, desde las escuelas y universidades, desde la empresa privada y desde la sociedad civil, puede hacer para promover la convivencia. Yo diría que hay principalmente 5 cosas que se pueden hacer. Para empezar, tenemos que recordarle a la gente los valores comunes que definen a este país. Las personas tienden a enfocarse en las diferencias, olvidando a menudo que todos los colombianos y colombianas, independientemente de sus tendencias políticas, aman, por ejemplo, el fútbol, disfrutan las mismas comidas, cantan las mismas canciones y adoran bailar. Entonces hace falta contextualizar las diferencias dentro de los valores comunes. También hace falta más diálogo. A veces existe la impresión que en Colombia hay mucho diálogo, pues hay innumerables foros, muchos financiados por nosotros, y encuentras sobre temas clave para la paz. Pero me pregunto yo, ¿cuántos de estos espacios juntan a grupos que piensan realmente distinto? La verdad es que muchos de estos diálogos suceden entre personas que ya tienen visiones bastante comunes sobre la paz y el conflicto. Lo que hace falta es fomentar diálogos entre grupos y sectores que normalmente no se hablan. Son estos diálogos los que llevarán a más entendimiento y a menos estigmatización. Más allá del diálogo, lo que puede hacer una gran diferencia para la convivencia es el desarrollo de esfuerzos nacionales que estén orientados a superar inequidades socioeconómicas. Esto es muy importante en un país donde grandes inequidades inevitablemente nutren conflictos. En un reciente estudio del Banco Mundial, Colombia aparece como el 8º país del mundo con las más grandes inequidades socioeconómicas. No importa cuánto diálogo se haga, si las personas no ven cambios verdaderos en la calidad de vida, cambios en los cuales ellos también tengan una voz, los conflictos no podrán ser resueltos. Otra importante contribución sería visibilizar aún más ejemplos de convivencia y de reconciliación a través del territorio nacional. Los medios, las telenovelas, la cultura en general ponen mucho énfasis en visibilizar hechos de violencia. Habría que cambiar este enfoque. Esto fue uno de los principales objetivos del gran proyecto de la Fundación Semana Reconciliación Colombia, que buscó cambiar los imaginarios predominantes en el país. Reconciliación Colombia también puso énfasis en el rol del sector privado en reversar el círculo vicioso de discriminación, desconfianza y conflicto. Aquí me refiero en particular al tema de desmovilizados. Podemos decir que la gran mayoría de los colombianos quieren que las guerrillas se desmovilizan. Sin embargo, las encuestas enseñan que son pocos los colombianos los que le darían un trabajo a un desmovilizado o aceptarían tenerlo como vecino. Entonces, ¿cómo esperamos que el guerrillero se desmovilice? ¿Para hacer qué y dónde? El miedo de ser discriminados en la economía formal puede llevar a que varios guerrilleros se quedan en actividades ilícitas que a su vez generan más discriminación y conflicto.
El sector privado puede ayudar a romper este círculo vicioso. Como habrán quizás notado, no he hablado mucho sobre reconciliación en los territorios, el tema principal de este nuestro encuentro. Esto no fue completamente por error. En compañía de Clara y de Marta aquí hoy, creo que el mensaje que más quiero transmitir es que la convivencia y la eventual reconciliación no es algo que sucederá exclusivamente en los territorios. Es algo que les tocará a todos hacer realidad. En particular, en esta sala hoy se encuentran muchos líderes de la sociedad colombiana a nivel nacional, líderes políticos, líderes juveniles, líderes académicos, empresariales y líderes de los medios de comunicación. Creo que la principal lección que países que sí han logrado superar el conflicto y la violencia nos enseñan es que poco importa cuántos esfuerzos se hagan a nivel comunitario en las diversas regiones del país si los líderes nacionales no adoptan discursos y acciones que llaman a la convivencia y a la reconciliación. Sin esto, no será posible lograrlo. Como la historia lo demuestra, fueron personajes como Menachem Begin en Israel, de Klerk en Sudáfrica o Willy Brandt en Alemania los que dieron el ejemplo para que sus comunidades miraran hacia un futuro en paz con el otro. Por esto creo que la convivencia y la reconciliación no es un problema lejano de los departamentos apartados donde el conflicto armado sigue activo. Es un problema de todos los líderes de este país. Y hoy les hago un sentido llamado a hacer todo lo posible para que Colombia por fin pueda relegar el conflicto y los odios a su pasado y crecer y desarrollarse con unidad y sin más impedimentos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un gran honor tener la oportunidad de estar aquí acompañándolos. Mil gracias al Club El Nogal, a la Fundación El Nogal, a la doctora Elvira, a todas las personas que nos han tenido en cuenta para participar. Por supuesto a nuestros compañeros de conversatorio y bueno, a la persona que me presentó, también decirle que, como ha pasado con algunos, yo creo que la idea era complementar alguna parte de la presentación. Pues realmente para mí el desafío es que adicionalmente hoy soy congresista y soy representante a la Cámara, y uno de los 3 puntos fundamentales fue, para salir elegida, comprometerme a ser una voz también de las víctimas y hacer el seguimiento a que sus necesidades fueran atendidas. De manera que, dicho esto, pues antes de empezar con lo que tenía preparado, me quisiera referir brevemente a lo que nos ha dicho el señor Fabricio, porque me parece de la mayor importancia. Y ya que se trata de un conversatorio efectivamente. Digamos que me sorprende un poco cuando él nos dice, todavía no podemos hablar de la reconciliación porque eventualmente nunca hemos estado juntos antes y no tendríamos que reconciliar. Digamos que lo que yo venía pensando para partir mi intervención era casi que la definición de reconciliarnos. Yo diría que un poco mirando la historia brevemente de Colombia, digamos que en 1800 fue la época de la independencia y tuvimos una gran etapa de guerras civiles, efectivamente, como él lo menciona, pero digamos que superamos esa patria boba y logramos, a raíz de casi que por los años de 1860, tener una constitución que duró más de 100 años, hasta 1991, que cumplió 100 años y que fue cambiada por la nueva Constitución de 1991. De manera que yo diría que el concepto de reconciliación sí es válido en Colombia, porque aquí sí tenemos varios aspectos que, además del fútbol y los buenos jugadores y la buena comida y el baile y la música, pues tenemos un territorio que es nuestro, ¿sí? Una identidad como colombianos que es nuestra nación, ¿sí? Digamos que en general los colombianos pues sí nos identificamos como parte de Colombia, así unos sean costeños, otros de Nariño
y otros pues seamos aquí muy cachacos de Bogotá, pero en general digamos que uno en algunos casos se siente preocupado por ser colombiano, pero realmente hemos ido superando esa situación y la gran mayoría nos sentimos muy orgullosos de ser colombianos, máxime después del papel de la Selección Colombia, que también nos ha ayudado. ¿Por qué es importante este concepto de la reconciliación? Porque digamos que este conflicto empezó hace más de 60 años, justamente si le reconocemos alguna lucha o alguna idea ideológica que quisieran, surgió de un liderazgo campesino que se quiso ir en contra de lo que ellos entendían como unas clases dominantes. Desafortunadamente por el camino como que todo el mundo perdió el norte y vino esa unión maligna entre el narcotráfico y la guerrilla que todos conocemos, y de ello dan cuenta pues las telenovelas. Pero si a mí me preguntaran como víctima del conflicto que fui, ¿qué aspiraría? Pues por supuesto a reconciliarme. Sí, yo soy nieta del conflicto. Mis padres lo vivieron, mis abuelos lo vivieron, de manera que lo que más quisiera para mi hijo y para las generaciones futuras es que realmente en algún momento de la historia sí superemos, sí nos propongamos como meta la reconciliación. El otro tema que se nos habla es sobre la paz. La paz yo la he entendido como ese deseo de superar el conflicto, de que no haya más violencia. Es como ese querer ser, a lo que quisiéramos llegar. Y sin duda pues estamos en un proceso de paz, que es la construcción para lograr esa meta. Entonces digamos que ya hemos superado o avanzado el tema del querer, ya estamos trabajando en el proceso. Y cuando decimos que estamos trabajando, pues ese es el momento en que todos nos metamos a trabajar en ello. Entonces, digamos que yo tengo un doble papel, por supuesto, porque fui víctima del conflicto, me considero una persona sobreviviente porque gracias a Dios y al apoyo de tanta gente, pues he podido superar lo que ha pasado. Desde el día 1 he hecho el ejercicio del perdón. Siempre me ha preocupado decir a la gente que es que tiene que perdonar, porque me parece que no es una situación que se pueda imponer, sino que eso se tiene que generar las condiciones para que se pueda dar el perdón, que no es otra cosa que, mirando el diccionario, lo que dice el perdón es como superar la deuda, porque como dice el dicho popular, el que la debe la paga, ¿sí? Eso viene de ahí. Entonces, cuando queremos hablar de perdón es porque de alguna manera queremos superar eso. Pero una cosa es a nivel individual, ¿sí? Que muchas de las personas que hemos sido víctimas queramos perdonar a nivel individual. Y otra, pues por supuesto, es el tema colectivo, que es el que yo creo, y más ahora que soy congresista, pues el que creo me corresponde trabajar. Y me corresponde trabajar porque creo que es el mayor espacio y el mayor compromiso. Por supuesto, es una labor de querer entender cuáles son las necesidades de múltiples víctimas. Hoy la doctora Paula Gaviria nos hablaba de más del 14% de la población, casi 7 millones de habitantes. Lástima que ella no haya contado algunas cifras. Es cierto que son reconocidas, pero en realidad es que solo 400.000 han sido censadas y entre 50.000 y 60.000, quizá por atender las cifras del gobierno, pongamos que 70.000 hayan sido indemnizadas. De manera que ustedes imagínense toda la brecha y todo el desafío de las personas que todavía requieren reparación económica, de las que quieren orientación o necesitan orientación jurídica, ni qué decir atención psicosocial. Entonces, digamos que estos elementos han sido muy importantes. Yo he estado muy cerca de estas situaciones porque muchos de ustedes sabrán que yo venía siendo directora ejecutiva de la Fundación País Libre, fundación encargada de atender a las víctimas del secuestro, extorsión y desaparición forzada de todos los hechos victimizantes, no solo de las FARC, también de los paramilitares y de otros actores como el ELN, incluso de crímenes de Estado, como para decirles a ustedes que realmente sí hemos estado tratando de estar cerca de las diversas víctimas. Desafortunadamente, como nos dice Fabricio, no hemos logrado una organización, algo que nos identifique a todos, porque no es fácil, porque de alguna manera el conflicto a todos no nos ha pegado y no lo hemos podido superar de la misma manera. El gran desafío ahora es poder encontrar elementos comunes, poder participar de manera conjunta y poder hacer llegar nuestra voz. Digamos que en eso hay que reconocerle al actual gobierno que hizo la ley de víctimas, que fue en 2011. Y en ese sentido, digamos que los grandes principios que se plasmaron en esa ley
fue la búsqueda del reconocimiento, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, digamos que a eso tenemos que apuntar, pero obviamente pues no es un tema fácil. Digamos que si solo hablamos de la reparación económica, pues queda todavía pendiente el tema de la búsqueda de la verdad. Todavía no hay claridad si eso se va a hacer a través de la jurisdicción transicional, o si va a haber una comisión de la verdad, o si seremos capaces de encontrar una ley de punto final. Y no es fácil frente a las declaraciones del actual fiscal, que ya ha decidido decir es que vamos a cerrar todos los procesos de las FARC. Porque si a mí me preguntan desde mi punto de vista personal, pues sí considero que la justicia transicional es el mejor mecanismo para la búsqueda de la verdad. En el caso de los paramilitares de la Ley de Justicia y Paz, más de 300.000 postulados, cientos de audiencias libres, de manera que las víctimas por lo menos pudieron escuchar a sus victimarios y de alguna manera pues pudieron tener una confrontación o una información de lo que ha podido pasar. Ese no parece ser el horizonte, por lo menos hasta ahora, que nos están planteando ni el señor fiscal ni el mismo señor presidente de la República, cuando dices que hay que tragarnos algunos sapos, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, a nivel personal, yo creo que podemos encontrar muchas personas que de manera, y seguramente ahora lo vamos a tener, espontánea y generosa, quieren alcanzar un perdón. Yo misma creo que es la mejor solución y me parece que es la mejor manera de seguir adelante. El trabajo aquí es lograr trabajar de manera conjunta, no solo con las víctimas, sino también con toda la sociedad civil, para encontrar dos factores que me parecen fundamentales: la construcción de la memoria histórica, y por eso dentro de la actual comisión que han creado en La Habana, que forman 10 intelectuales, yo he venido clamando porque haya una integración o participación de la narrativa a partir de las víctimas, no solo a nivel intelectual, porque una cosa es como lo ven los intelectuales sentados desde donde estén, y otro la gente como la vivió. Ese es un tema. El otro, sin duda, la participación de las mujeres, no solo por ser mujer, sino por reconocer que más del 50% de la población en Colombia somos mujeres, sino también, desafortunadamente, más del 50% de las víctimas del conflicto han sido mujeres. De manera que es importante lograr ese reconocimiento de género a través de estas narrativas. Y el otro gran tema del que no hemos hablado, pues fíjese que en todo el día no hemos hablado de eso, es de la justicia y de la impunidad. Este es un tema sensible. Este es un tema sensible y yo creo que pues hay que hablar de eso también. En teoría, digamos que hoy tenemos un marco jurídico para la paz que el gobierno del presidente Santos se comprometió a sacar desde el año anterior, lo sacó, y la idea era que el gobierno y el Congreso pues lo reglamentaran. No obstante, pues nos preocupan ciertos pronunciamientos de las FARC, no sé si ustedes lo ocurrieron el fin de semana, cuando dicen que ellos no han cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, pues yo creo que eso ni se lo creen ellos mismos, Fabricio. ¿Sí? Es curioso porque ellos han ido varias víctimas que representan hechos atroces. Esta señora Constanza de Turbay, ¿sí?, fue miembro de un genocidio que se dio en el departamento del Caquetá, no solo ella en su familia, que lo sufrió de manera directa, sino más de 300 políticos civiles, ¿sí?, que fueron asesinados en el Caquetá en todos estos años. El caso de los diputados del Valle, ellos en cautiverio, pues fueron más de 11, que todo el mundo lo saca. El tema de Bojayá, una iglesia llena de personas que nada tenían que ver, ¿sí? Entonces, pues tratar de negar que estos hechos no han ocurrido, tratar de negar incluso más de 40.000 secuestros que han ocurrido en Colombia, según el informe no solo de Basta Ya, sino de La Verdad, que sacaron el año pasado cifras y conceptos. Entonces, pues gracias a estos informes y a estos testimonios, pues realmente es que las víctimas han estado allí. Yo personalmente siempre he pensado que la FARC requeriría pedir perdón, pero oyendo no solo esta mañana a la indígena Débora, que nos habló esta mañana de La Guajira, sino otra víctima que escuché la semana pasada en Barranquilla, el viernes pasado, de los paramilitares, decía es que tampoco así como no se le puede pedir a las víctimas que perdonen, pues no se le puede pedir a los victimarios que pidan perdón. Y yo dije, oiga, de pronto tiene razón.
Yo tal vez uno no les puede pedir a ellos porque tal vez no tienen ahorita la capacidad para reconocer, pero eso no significa que los hechos no han ocurrido y que no han ocurrido gravemente. Por supuesto, yo creo que estamos en la labor de construir. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Pues que obviamente las víctimas necesitan ser escuchadas. Tuvimos hace una semana y media un foro con más de 1.500 personas de todo el país. Y yo lo que más hice una encuesta breve, así cuando estaba en este escenario, y les pregunté, ¿quiénes de ustedes han tenido, siquiera que les hayan pedido perdón? El foro totalmente callado. ¿Quiénes de ustedes han tenido una respuesta judicial? Ninguno. Pero cuando alguien les preguntó quién quiere trabajo, todos alzaron la mano. Entonces me encantó, ¿sí? Porque esta es la Colombia que quiere salir adelante, ¿sí? Que quiere de alguna manera pasar la página, está interesado en que la unidad de víctimas las atienda, porque obviamente, pues Paula no lo comentó, sé que ha hecho un trabajo maravilloso, eso hay que reconocerlo, pero no suficiente. Todavía estamos lejos de lograr toda la atención que requieren las víctimas, en las casas que necesitan, en los subsidios de educación, en el tema de los desplazados, son más de 4 millones de personas que le has tocado irse a otros territorios. De manera que ahí hay un trabajo amplio y yo quería decirles también a los panelistas que aquí ha habido una gran manifestación de que la gente quiere apuntarse a ver cómo quiere ayudar. Eso es magnífico, ¿sí? Aquí todos estamos con ganas de decir cómo participar en la construcción de la reconciliación y la paz. Yo, testimonio personal, pues he hecho muchos, he escrito un libro, he escrito 2, he escrito 3, me parece que esa es la mejor manera de hacerlo en mi caso particular. Hoy dijeron algo en la reconstrucción de memoria histórica que me encantó, tal vez fue Felipe Aljure, director de cine, o también Piedad Bonet, cuando dice es que la mejor reconstrucción es darles a las víctimas la posibilidad de que se exprese, sea a través de la literatura, sea a través del arte, de las narrativas, porque eso es sanador. Entonces yo les diría es, abrámosle las puertas a las narrativas, ¿sí?, de la violencia, ayudemos a nuestros jóvenes a cada vez que presentan una película, cada vez que sale un libro, hagamos como estos cinecafés o talleres para poderle comentar cómo lo vemos, cómo nos parece, ayudemos a construir y a manifestarles qué está pasando. Y yo creo que ese sí es un camino muy efectivo a la reconciliación. Por supuesto, hay otros factores que son la participación en el trabajo digno, y en eso pues ya nos dijo el que fue alto consejero para la reinserción que no son 8.000 guerrilleros que se van a reintegrar, sino que como ya está fuera del gobierno, dice que son 30.000. Entonces realmente necesitamos 30.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, pues yo creo que ese es el gran desafío. Yo creo que la meta sí sigue siendo la reconciliación, y yo creo que la mejor herencia que podemos brindarle a nuestros hijos es que no solo no haya más víctimas, sino que no haya más muerte, ¿sí? Y que por fin, en algún momento de la historia, podamos vivir pues sin todo esto que nos ha apabullado tanto. Yo quisiera pues terminar dándole la palabra también a mis demás compañeros de panel, diciéndoles que el compromiso sigue y que pues lejos de asumir una posición personal, yo de hecho pues ya he hecho mi ejercicio del perdón, me siento tranquila con la vida, independiente de victimización o no que en algún momento me hayan efectuado las FARC, pues lo más importante en el ejercicio del perdón es encomendarle a Dios, que le da a uno la paz para poder seguir adelante, y entender que la valía de uno no depende de ellos, sino depende de uno. Y en la medida que uno se quiere y que la gente lo quiere, porque eso también ayuda mucho, pues entre todos vamos mostrándole a nuestros hijos un camino diferente para poder superar toda esta adversidad. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Gracias y felicitaciones por estar aquí, por aceptar este reto, esta invitación y este reto de estar asumiendo una postura en este momento especial de nuestro país. Felicitaciones a la Fundación. Yo he sido muy crítica
y he dicho que no hacemos cosas, que nos ha pasado algo muy fuerte en donde hay 36 muertos, 12 socios, 12 invitados y 12 empleados. Eso me parece un llamado especial. Nos habla de la diversidad de nuestro país, nos habla de la vulnerabilidad de todos y cada uno y a la vez del compromiso de todos y cada uno para salir adelante. Todos estamos ansiosos de que la paz funcione, todos estamos dispuestos a que eso va a pasar y con gran expectativa y muy convencidos de que se va a firmar y qué dicha. Pero resulta que la paz no es un pajarito blanco que va a bajar cuando se firmen unos papelitos en La Habana. Resulta que ese es un trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno. La paz sale de nuestro corazón. Nosotros no podemos dar ni recibir lo que no tenemos. Entonces, es verdad, este conflicto, este problema de violencia no es de 50 años y de las FARC, esto es de mucho más atrás y de nuestra misma idiosincrasia, de cómo hemos venido respondiendo, de cómo hemos venido tapando la verdad y cómo hemos solamente asumido el día a día. Es hora de comprometernos pensando en 100 años, en 200, en 500 años, porque muy seguramente no vamos a ser nosotros los que vamos a ver esos resultados de esa firma, van a ser nuestros hijos, de pronto nuestros nietos y de ahí en adelante, pero lo que ellos van a ver es lo que nosotros estamos haciendo hoy, cada día. Represento esa parte de la sociedad que ni es del Estado, ni es, sino es la carne del sándwich, son los que ponemos los muertos y no estamos ni aquí, ni allí, ni allá. En todos los encuentros de víctimas a los que he asistido me he dado cuenta que es muy diferente cada situación de las víctimas. No podemos decir que el dolor de aquí es más importante que el de allá. No podemos entender o presumir que haya víctimas de diferentes estratos, de diferentes condiciones, de diferentes circunstancias, sí, y con diferente forma de asumirlo también. Y eso es lo que me ha hecho pensar en que necesitamos una pedagogía para la paz, porque es que los medios hacen una entrevista y esos medios lo ponen de una manera agresiva. ¿Usted cree que los de las FARC debían estar allá? De una vez, pues uno tiene que contestar que no, pero resulta que lo que tenemos que saber es qué condiciones debe tener las personas que estén aquí, allí o allá. Entonces, es un llamado a la conciencia de cada uno, al ser humano normal, el de todos los días, el que tiene a cargo unos hijos, el que tiene a cargo un empleado, el que tiene a cargo una familia. Esta mañana decía, decíamos, Señor, que no hay familia, y eso es verdad. Si no hay familia, no hay valores, y si no hay valores, no tenemos norte. Las cosas, hay algo que yo aprendí y es que los derechos inherentes al ser humano y todos los derechos que peleemos tienen en contraposición un deber. Entonces, ¿estoy yo cumpliendo el deber? Por ejemplo,
Hablamos de que el voto obligatorio, ¿cómo se les ocurre que eso es para cumplir cuotas? Perdón, el voto es un derecho y es la gran participación que yo tengo. Resulta que si hay un 60% de abstención, ese 60% es el poder para resolver y decidir esto o aquello, y resulta que nos corremos. Entonces ahorita decimos no, que La Habana firme, que la Haya se firme, y que entonces que el gobierno exija que las FARC paguen, que les den a las víctimas lo que quieran y que vamos en paz. Y resulta que no, tenemos que invertir en esa pedagogía para la paz. ¿Qué es justicia? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es verdad? Sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay reparación, sin verdad no hay garantía de no repetición. Y entonces yo me pregunto, hace 11 años, casi 12 ya, mientras un hijo mío moría y el otro se debatía entre la vida y la muerte, nacieron otros niños aquí. ¿Qué ha pasado en esas familias y cómo están asumiendo esa realidad? Somos víctimas. El club fue víctima. ¿Cómo estamos asumiendo? La sociedad es víctima. Nosotros somos 46 millones de víctimas, unos casi 7 reales. Los otros son pasivos. Pasivos porque no les ha tocado definitivamente de frente, pero pasivos porque esperan que todo pase y porque no asumen una postura que haga un pare y un inicio para otra situación. La vida es de decisiones. Uno se levanta o no se levanta, de buen genio o de mal genio. Y así sucesivamente todo el día. De eso me di cuenta cuando estaba enterrando un hijo y el otro se estaba muriendo. Entonces yo tenía que resolver en dónde me ponía y qué hacía, qué le dejaba al sobreviviente, cómo lo sacaba adelante y sobre todo eso, qué le dejaba, con qué él iba a armar su vida un día que se quedara solo, porque lo más lógico es que se mueran los papás, que se muera un hijo es antinatural. Y bueno, por eso estoy aquí y por eso siento que tenemos que sembrar esa semilla de conciencia en todos y cada uno de los colombianos para que desde su corazón y desde su hogar estén sembrando paz, estén sembrando nueva vida, estén sembrando oportunidad, estén sembrando un nuevo país. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y a los organizadores, muchas gracias por la invitación y por la confianza que me tienen, porque yo debía participar, era en el anterior sobre desarrollo rural, pero me pusieron acá y voy a ver cómo puedo aportar, porque directamente no soy víctima, tengo que ser franco. Pero quien haya vivido en Colombia todos estos años, yo creo que de una parte, de alguna manera, también somos víctimas y conocemos muchas de esas realidades. Destaco de lo que acá hemos escuchado ahora algo que yo creo que es fundamental, y es que más allá de los acuerdos políticos, más allá de los propósitos firmes de enmienda que tiene el país de corregir
muchas falencias que la han acompañado a lo largo de su historia. Yo creo que aquí está resaltando algo que es finalmente lo que nos va a permitir decir damos el paso o no damos el paso, y es reconocer la realidad humana que subyace en todo este tema de la violencia, que subyace en todo este tema de las víctimas, y que tiene que lograr una expresión máxima, muy clara, muy honesta, muy contundente, si queremos que de verdad lo que hoy estamos acariciando no deje de ser un papel y una nueva frustración. Lo que pasa en La Habana es fundamental, pero lo más importante es lo que pase acá con nosotros. Y ahí a veces uno se queda un tantico pesimista, porque este es un país que históricamente, y sería largo exponerlo acá, ha ido desarrollándose en el fondo con una lógica del sálvese quien pueda. Aquí no somos muy dados a los proyectos colectivos, la solidaridad es muy limitada, muy en el entorno inmediato. Somos buscadores de cómo salgo yo rápido del paso. Y si vamos a explicar esa mentalidad ciudadana, va a ser muy difícil que podamos aprovechar las posibilidades que se le han y se le van a abrir al país, porque yo sí estoy convencido, y algo conozco de esto. A mí me tocó, por ejemplo, presidir la Comisión de Paz del Senado los 4 años del Caguán con el presidente Pastrana. Estaba en procesos de paz, conozco bien el desarrollo rural, que era la razón de la invitación a estar hoy con ustedes. Y me parece que allí, si no somos capaces de dar ese salto adelante, nos podemos quedar finalmente en un rebusque y desperdiciar esta oportunidad. Es que si uno mira, por ejemplo, yo creo que es la primera vez, hasta donde yo conozco, que las FARC llegan a la mesa de negociación sabiendo que no van a capitalizar puntos para la guerra. Cuando uno mira un poco en retrospectiva, por ejemplo, el proceso del Caguán, las FARC llegaron y se sentaron a esa mesa cuando tenían una posición de ventaja militar muy clara. El país había vivido unos años muy difíciles alrededor de todo el tema del proceso 8000. El país había votado masivamente por la paz. Y uno llegaba al Caguán y uno sentía que de Manuel Marulanda hacia abajo estaban era como preparándose para la rendición del Estado y de la sociedad colombiana. Y yo creo que en un principio tenían unos elementos razonables para ellos colocarse en esa posición. Pero yo creo que en el Caguán, y esto habrá que mirarlo algún día con calma, se jugaron muchas cosas que permitieron que después la correlación de fuerzas, y en ese tema militar hay que hablar en esos términos, empezara definitivamente a girar en favor del Estado colombiano. El contexto internacional es muy distinto hoy frente al tema de una guerra revolucionaria de lo que era hace unos años. Yo lo digo en todas partes, no es que las FARC estén derrotadas, porque no están derrotadas, lo que está derrotada es la vía armada para llegar al poder, y no podemos confundir eso, que las FARC pueden todavía seguir adelante con sus acciones en un proceso de progresiva descomposición de ellos como grupo político. Entonces, lo que pasa en La Habana es muy importante, pero si acá no lo tomamos como ciudadanos y lo volvemos el gran compromiso, y no esperar a que los grandes políticos hagan esa tarea, yo creo que es algo que tiene que empezar, ahí sí, como enseña la Iglesia, tiene que empezar por una conversión interior, como por un propósito de enmienda, y de entender que esa paz no es barata, que esa paz no es fácil, que esa paz no depende de un papel,
que esa paz no depende de un gobierno, de unos ministros, de unos generales de la República. Porque eso lo ve una vez en las encuestas. Este país quiere la paz, pero da barata que la quiere. Hágame la paz y yo se la recibo, pero todavía no hemos definido y cómo vamos a ir allí, porque es que si cada uno de nosotros no es capaz de colocarse frente a ese escenario y empezamos nuevamente a ver el partido de fútbol desde las tribunas, creo que no. Aquí, si no somos capaces de volver esto, el gran propósito, pues no de discursos, sino de cambio de actitudes, va a ser muy difícil. Y eso implica, y estoy completamente de acuerdo con Fabricio, eso implica cambiar una manera de ser nuestra. Uno podría discutir aquí hasta dónde no ha habido conciliación. Yo lo que sí creo es que aquí nunca ha habido un sentido de propósito nacional, de propósito colectivo. Nunca nos hemos sentido metidos en una gran empresa. Más bien, como decía, cada uno va buscando a ver cómo salimos adelante y eso ahora no funciona. Segundo lugar, yo creo que en lo que ha planteado el gobierno y que es la línea que está siguiendo, hay una capacidad de aprender muy fuertemente de lo que ha sido la experiencia colombiana en estos temas. A mí cuando me dicen que van a traer expertos internacionales, digo, es difícil que haya un país en el mundo que conozca mejor el tema de la guerra y la paz que Colombia. Que no seamos capaces de aprovechar esas enseñanzas, esa experiencia es otra cosa. Y ahí me da la impresión de que el gobierno hizo un esfuerzo importante para capitalizar esas experiencias y generar una nueva estrategia que yo por lo menos en su diseño comparto. Y ahí hay un punto central, y es que por primera vez el corazón del proceso son las víctimas, no son los victimarios. El corazón del proceso es reconocer derechos, era abrir espacios políticos y no pretender, como algunos todavía pretenden, que en una mesa de negociación 12 personas definan cómo va a ser la nueva estructura del país. Lo que tienen que definir allí es cómo vamos a reconocerle los derechos, cómo vamos a darle a las víctimas el puesto que les corresponde en primerísimo lugar y en segundo lugar, qué condiciones se le puede poner a esta guerrilla para que empiece a hacer política por otras vías y por otras vías peleen las reformas que quieren hacer y hacemos la pelea democráticamente. Pero pensar que allá viene el nuevo país empaquetado, eso fue en parte lo que hundió los viejos procesos, que se esperaba que allá se iba a definir lo divino y lo humano, y eso no es así. En tercer lugar, quisiera destacar que hoy en día el problema de la violencia supera a las FARC. Y si no miramos esto en el contexto de una violencia general, si no miramos de frente el gran peligro colombiano que es el narcotráfico y la corrupción que le acompaña, pues yo creo que vamos a hacer una cosa aparentemente de mucha importancia, es muy importante, para la cual no le podemos apostar que nos va a sacar del infierno al paraíso así en 24 horas. Yo creo que esto todo lo tenemos que entender, tenemos que ser realistas, pero ser ambiciosos, ser realistas, pero saber que esta es la oportunidad de jugárnosla en serio. Pero este es un país que es experto en armarse pajaritos preñados que se le caen, y a mí me da miedo que con la paz empecemos a armar otro cuento, porque sería perder una de las grandes, y no la más grande oportunidad que Colombia ha tenido para dar este salto hacia adelante, para generar las condiciones en donde podamos construir paso a paso un proceso de consolidar relaciones de respeto, de entendimiento, que seamos capaces finalmente de aceptar que esa diversidad que es parte fundamental del ser colombiano y que por no entenderla ha generado tanta violencia, la tenemos que hoy incorporar. Y quien habla de diversidad está hablando de derechos, está hablando de diferencias, está hablando de la capacidad de ser humildes y sentarnos a discutir tranquilamente
qué es lo que queremos hacer, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que vamos a hacer, pero no sentarnos en el café a disvariar del gobierno, sino decir, ¿y nosotros cómo vamos? Por una vez, montemos un CBY, pero de la responsabilidad con Colombia, y no un CBY de cómo le saco tajada a este desguarambilado país que es el de nosotros y que podemos entre todos, con calma, armar. Y ahí las víctimas son corazón de todo, las víctimas son el eje, las víctimas son las que le dan el sentido hoy a esta situación. Y si la ponemos allí, yo creo que los temas de justicia, los temas del castigo, van cediendo el paso hacia, mirar hacia adelante en un espacio en donde todos podamos finalmente ir avanzando sin hacer milagros, pero sin hacer tampoco concesiones. Muchas gracias. Dos. Gracias. Es apoyo técnico colombiano a Naciones Unidas. Entiendo que ahora escuchar preguntas. Ya me llegó uno. ¿Cuáles fueron los resultados de involucrar al sector privado en diálogos de reconciliación como los que usted mencionó de Reconciliación Colombia? Tenemos con nosotros la representante de Reconciliación Colombia, entonces si están de acuerdo, sugiero que, Jimena, si puedes responder. Jimena Botero. Bueno, pues muchísimas gracias. Respondo de manera muy corta. Como lo mencionaba Fabricio, parte del escenario de esos encuentros donde había mesas de discusión de 50 líderes de todos los sectores, entre ellas el sector empresarial, pues era un poco romper los esquemas que mencionaba Fabricio de siempre hablar entre los mismos. Como por primera vez, y creo que eso incluso lo mencionó hoy Débora en su intervención de por la mañana, en esos encuentros este tipo de comunidades, este tipo de líderes de otros sectores, de otras regiones, pudieron por primera vez casi tener un diálogo tranquilo, con calma, con tiempo, en un lenguaje reconciliador de conocer, y ahí entró lo que mencionaba Fabricio de ese cambio e intercambio de imaginarios. Cómo se empezaron a dar cuenta las comunidades que creían que las empresas pensaban una cosa y en realidad no pensaban eso, y cómo las empresas creían que las comunidades pensaban algo de ellos y en realidad en los diálogos salió que pensaban algo totalmente diferente. Y yo resumiría eso en que para la reconciliación el país tiene un reto muy sencillo: conocerse. No nos conocemos, no conocemos las regiones, no conocemos los contextos por los que esas personas acabaron el conflicto armado, no conocemos los contextos por los que esas víctimas han decidido o no dar el paso a perdonar, y lo que dejaron estos encuentros al sector empresarial sobre todo, pero en realidad todos, es que el gran reto es conocernos. Yo no sé si hay otras preguntas para los panelistas. Aquí tenemos uno y después… A ver, leo la pregunta. Los diálogos en La Habana no son otro medio, comillas, de guerra política, diplomática, mediática de la guerrilla para acceder al poder. Sí, no. Es decir, el que pretenda que las FARC no quieren hacer política, creo que no vive en este país, pues no sé qué diablos se puede estar pensando. Y yo creo que ellos sí están en este momento viendo cómo pueden empezar a construir o a fortalecer un capital político para cuando salgan a la lucha electoral. Y parte de ese capital político pues ya lo tienen, otra parte lo van a construir o a destruir en este proceso, y después ya le tienen que salir a la pelea del voto, que es muy complicada. Yo creo que lo que sí es un hecho, y en eso sí puedo estar
equivocado, que nadie tiene bola de cristal, y lo decía ahora, es que hasta donde a mí me llega el conocimiento, es la primera vez que las FARC llegan a una mesa de negociación, no para ver cómo capitalizan esa mesa militarmente, sino cómo la aprovechan políticamente. Y la razón, en el fondo, es muy sencilla y es una tenaza, como toda tenaza, con dos patas. Una, que a raíz de lo del Caguán y todo un proceso que arranca en lo militar con Andrés Pastrana y continúa Álvaro Uribe, hay un proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares en Colombia, hay un cambio de estrategia militar que definitivamente voltea esa situación de debilidad grande que se estaba formando hacia los años 95, 98, y empieza un proceso de recuperación militar. Yo creo que su punto de quiebre, para los que recuerdan un poquito estos temas, es la retoma militar de Mitú. No entro en detalles, pero ahí empieza un proceso de modificación de la correlación de fuerzas. O sea que ellos hoy no están sentados en la mesa con la misma seguridad que tenían de que podían tumbar el gobierno y el establecimiento colombiano a través de la guerra revolucionaria. Y en segundo lugar, yo creo que el escenario internacional, empezando por Cuba, en eso ha cambiado mucho, pues se habla del castrochavismo, pero si hay castrochavismo, es un castrochavismo para hacer política y no para hacer guerra. Eso ya es un cambio grande. Que las FARC son de izquierda y van a seguir de izquierda, pues sí, esto no se trata de hacerles una conversión política, sino sigan siendo de izquierda, pero entonces una izquierda que juega con las reglas del juego